Buenas tardes, hermanos. Primero quiero decir que es ah, dar las gracias a ustedes aquí, especialmente a David y Luisa, por siempre ser como una familia aquí en Massachusetts cuando venimos, aquí hasta, bueno, lo que es ahora para nosotros, como 1,600 millas de casa, todavía tenemos familia aquí y nos hacen sentir bienvenidos siempre y doy- damos muchas gracias por eso. Y hoy quiero comenzar con una imagen o un ejemplo, si ustedes aguantan lo que sale de mi cerebro. A veces pregunta a mi esposa, ayer estaba preguntando a mi esposa algunas preguntas que tenía en mi mensaje y es como, ay, ya vas. Pero no, me apoya mucho en todo. Y tengo que dar gracias a Dios por mi esposa que me apoya, pero ¿qué es eso? Una mochila. Y si ustedes pueden ver, no tiene nada adentro. Está completamente vacía. Bueno, quizás hay aire, pero por este ejemplo vamos a decir que está completamente vacía. Y si yo lo pongo aquí en la mesa o donde sea y lo dejo 24 horas y regreso y mañana hay un portátil, un burrito medio comido un cuaderno y unos lapiceros aquí adentro, yo voy a decir, ¿quién llenó o qué llenó la mochila? Y si nosotros estrechamos o pensamos en la mochila como el universo, debemos preguntar, o espero que preguntamos, ¿quién o qué llenó este vacío? Es un instinto muy sensible o simple y cotidiano, ¿no? Preguntar quién la llenó. Pero hay muchos que no hacen esta pregunta o quieren evitar esta pregunta. Y como muchos saben, la fe en la existencia de Dios se debilita en el occidente y no parece cobrar fuerza en otros lugares tampoco. Y aquí no estoy aquí para ganar o ayudarles a ganar un debate acerca de la existencia de Dios, y realmente eso no ayuda mucho a nuestra causa, aunque para nosotros sí ayuda si tenemos una idea de por qué creemos en Dios. Y yo sí estoy convencido de que todo cristiano necesita una defensa clara de su fe. Y yo sé que creo en Dios porque tengo fe que Él existe. Como dice Hebreos 11, o ofrece justamente la definición de esa fe. Pero últimamente me sorprendí, o yo mismo me estaba preguntando, ¿por qué creo en este Dios? O me imagino que todos nosotros hemos hecho esta pregunta. ¿Por qué creemos en el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Por qué no creemos en otros dioses? ¿Y cuáles son, como para mí, ahora voy a compartir uno de mis pensamientos que forma la base de mi creencia, quizás que incluye el fe y también lo que parece aparte del fe. ¿Por qué es necesario este Dios? ¿Y qué lo distingue de los demás? Y hoy, quizás estoy hablando adelante de lo que voy a decir, voy a enfocar en unos 5 palabras. 5 palabras, y no son 5 palabras complicadas tampoco. Voy a enfocar en unas 5 palabras
yo soy el que soy. Pero primero, la gran pregunta que tenía al principio, ¿quién llenó la mochila? ¿O por qué existe algo en vez de nada? Y yo creo que el otro día es cuando estaba pensando más en este punto, cuando estaba en mi trabajo, cuidamos a algunos perros porque trabajo en una clínica veterinaria y atrás tengo que guardar los perros. Y es muy aburrido porque tengo que hacer la misma cosa por la mañana y por la tarde todos los días. Entonces siempre me pongo a pensar en cosas y en eso me estaba pensando el otro día, que el discurso secular suele responder que las leyes de la naturaleza, las matemáticas, la termodinámica, la física de Newton, por ejemplo, ya existen por sí mismas y que con el suficiente razonamiento uno puede explicar cómo el universo se generó solo. Pero si salimos de las universidades y solo pensamos de una mirada sencilla, quizás más honesto, eso resulta absurdo, que todo es, ya estaba, o en otras palabras, todo llega de nada. Todo lo que vemos surge de algo. Cada árbol, cada libro de texto, incluso lo que acabamos de comer. Y quizás este principio de causa y efecto es hasta más elemental o más verificable por pruebas que las leyes de Newton. Además, justificar el universo recurriendo al propio universo es un razonamiento circular. Es como explicar un tren o la locomotora señalando al vagón de cola. Vienen del mismo tren. Entonces concluí, y muchos antes han concluido eso, que debe existir un motor primario, una entidad autoexistente que sostenga todo lo demás. Y después me volví a preguntar, entonces, ¿qué significa existir? Y nosotros podemos pensar en algo que existe algo material, por ejemplo, existe esta mochila. Sin embargo, también existen las ideas, números y valores morales. Entonces, la existencia no se agota en lo físico. Para que cualquiera de esas realidades sea posible, primero tuvo que existir algo, o quizás mejor dicho, alguien que las hiciera posibles. Entonces, algo tenía que existir para que otra cosa pueda existir. Y ahí es donde empecé a pensar en Éxodo capítulo 3. Y en Éxodo capítulo 3 vemos a Moisés, que está hablando a Dios en el desierto, cuando Dios dice que tiene que ir a Egipto. Vamos a ver el contexto ahí. Entonces, Moisés, después de huir de Egipto, por haber matado a un egipcio, llevó 40 años viviendo como pastor en la tierra de Madián. Estaba casado y tenía una familia ahí. Y un día, mientras Moisés apacienta el rebaño cerca del monte Oreb, vi una zarza que arde sin consumirse. Al acercarse para ver esta gran visión, Dios lo llama desde la zarza, ordenándole quitarse las sandalias porque pisa tierra santa. El Señor se identifica como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
y revela que ha visto la aflicción de su pueblo y ha decidido liberarlo. Sorprendido y temeroso, Moisés recibe el encargo de regresar a Egipto para sacar a Israel, pero plantea objeciones que dice, ¿quién soy yo para ir? Y Dios soluciona todos sus problemas. Pero hay una cosa importante aquí, y eso es en lo que quiero enfocar. Y Moisés pregunta, ¿quién les diré cuando preguntan tu nombre? Y esa es la respuesta que Dios da. Dice, yo soy el que soy. O en el versículo, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y me puse a pensar, ¿qué quiere decir? Yo soy el que yo soy. Porque suena muy circular, ¿verdad? Pero si el yo soy quien yo soy es el principio de todo, entonces no circular es increíble, súper profundo, digamos. Porque puede explicar su propia existencia por sí mismo. Y me gusta como dice David en Salmo 92. Y dice que antes que nacieran los montes y formases la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios, un Dios que existe para siempre, que existió antes de la existencia. Entonces, si eso es cierto, las leyes de física, los que enseñan en la universidad, lo que es más que quizás enseñen que es lo más básico, lo más primaria, las leyes de física y las termodinámicas son parte del espectáculo y no el dramaturgo. Y también eso quiere decir, o también podemos pensar, que el azar no puede ser una causa, es simplemente el nombre que dan a su ignorancia de las causas. Entonces, la declaración divina yo soy no es una teoría más, aparte del, como el, no sé si ustedes han escuchado del string theory o multiuniversos, o hay un montón de teorías acerca de cómo apareció el universo. Y muchos todavía tienen el problema de que si tienes un montón de universos, dicen que de esos tantos universos tendría que salir uno que tenga la vida y que parezca a nosotros, pero todavía no saben de dónde vino todos los universos. Entonces, esta declaración yo soy no es una teoría así, porque sí tiene un principio. No tenemos que seguir buscando atrás del principio. Es la raíz de la misma, de la realidad. La única respuesta capaz de transformar la pregunta, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Y quiero ver un poquito más. ¿Qué significa yo soy? Y como ya dije, si pensamos como quizás una persona que no entiende toda la Biblia, que no tiene salmos para ver que Dios existió antes del mundo, que no tiene Génesis para ver que Dios creó el mundo, son unas palabras que parecen como un círculo vicioso. Pero ¿por qué podemos
entender que Dios es lo más fundamental que hay, esas 5 palabras es una de las verdades más profundas que existe. Dios está mostrando que el propio círculo cuelga de Él. Él es la definición de existir. Existía antes de la existencia. Es el origen de todo lo que existe. Si yo digo, yo puedo decir, soy Cyrus Ray, y ese nombre describe parte de mí, indica para los demás quién soy. Pero si alguien pregunta, ¿eres Cyrus Ray? Yo puedo responder, yo soy. Y estoy cumpliendo, o la pregunta queda satisfecho solo con eso, porque la pregunta solo incluye a mí mismo. Pero cuando preguntan quién era Dios, o cuando Moisés dijo, ¿qué debería decir a los egipcios? ¿Quién eres? No dijo, como en este mismo capítulo, en Éxodo 3, y me sorprendí porque Dios mismo dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a Moisés, pero no dijo, diles a los de Egipto que yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino dijo, dile, yo soy quien yo soy. Y esto cumplió el requisito de la pregunta, ¿quién digo a los egipcios? ¿Quién eres? Entonces a Moisés le pasó algo parecido, sí, y no pregunta, ¿eres Dios? Bueno, Moisés no preguntó, ¿eres Dios? Solo preguntó a Dios, ¿quién me envía? Y Dios responde prácticamente, diles que el ser mismo te envía. Y el ser, o en inglés el to be, es el verbo que define existencia, ¿verdad? Es lo que, si algo, o si somos algo, existimos. To be something, existe. Entonces, Dios es el ser mismo. Y quiero conectar esta misma idea con un concepto que leímos en el Nuevo Testamento. Y vamos a Juan, capítulo 1, versículo 1. En Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces tenemos otra vez, como dicen Salmos y en Génesis, pruebas de que Dios formó el mundo, o por lo menos él dice aquí que formó el mundo. Pero también quiero enfocar en ese verbo. Y no quiero poner demasiado énfasis en griego, porque no hablo griego, pero si entiendo correctamente, esta palabra verbo viene de la palabra logos en griego, y de esa misma palabra sacamos la palabra que usamos para lógica. Y no sé, y yo imagino que los que traducieron la Biblia tienen una razón por qué lo traducieron como verbo o como la palabra dicho, pero también podemos pensar como cristianos, o podemos pensar en la pregunta, ¿por qué debemos confiar en lo que pensamos? Si el langosta se llenó a sí mismo, ¿qué es lo que llenó nuestros cerebros para que podamos confiar que nuestro razonamiento viene de la lógica?
o por qué existe la lógica. Entonces, y estoy interpretando un poquito aquí, pero yo creo que podemos decir que bíblicamente la lógica viene de Dios. Y si el universo fuera únicamente un producto de esos naturales ciegos, el ateo tendría que admitir que su capacidad de razonar es, en el mejor de los casos, un subproducto accidental de la química cerebral. Bueno, ya tienen que tener química cerebral, y eso fue mi primer punto, que de dónde vino esa química. Pero aún si vamos a darles la química, vamos a darles las leyes naturales, están confiando todo su razonamiento en el azar, en accidentes de la química, sin garantía de verdad alguna. Y no estoy completamente de acuerdo con todo lo que dice C.S. Lewis, pero tenía una idea que me gustaba mucho, que dice que confía en tales pensamientos, que tus pensamientos vienen de accidentes químicos. Sería tan absurdo como esperar que la leche derramada dibuje una mapa de Londres. Y aquí encaja mi reflexión también. El prólogo de Juan, aquí, que acabamos de leer, presenta el verbo y declara que este viene de Dios o es Dios. Entonces, entonces el cristiano posee una base sólida para confiar en su intelecto, porque su mente participa del mismo logos que estructura la realidad. En cambio, si la mente humana es solo fruto del azar, si los humanos surgió como una tirada cósmica de dados, no hay razón para creer que nuestras deducciones describen realmente el mundo. Newton podría haber descrito las leyes de la naturaleza y acertado solo por casualidad. Del mismo, podemos pensar, a veces he escuchado un argumento de los que enseñan de la evolución biológica, que necesitamos poder interpretar el mundo porque así sobrevivimos y pasamos esta interpretación del mundo para sobrevivir a las generaciones siguientes. Pero si pensamos, por ejemplo, en un antílope, un venado, él puede huir de un cazador pensando que es un tornado, pensando que el cazador es un león, pensando que el cazador es un demonio, pensando cualquier cosa, y si huye, salva su vida, pero solo una de las cosas que pensaba fuera correcto. No necesariamente debemos confiar que para sobrevivir, o en el sentido de la evolución biológica, para sobrevivir, no necesariamente tenemos que interpretar el mundo correctamente para sobrevivir. Pero como cristianos, tenemos confianza de que fuimos hechos por el mismo logos del universo, por el mismo ser que existió antes del principio del universo. Y yo creo que eso tiene que ver con el fe también. En Hebreos 11:1 leímos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahora estoy diciendo, como muchos en el mundo quizás dicen, que la fe es ciego, o que ellos no confíen en fe, confíen en su propio razonamiento. Pero como cristianos
tenemos fe como cordura, no como superstición. De hecho, tenemos menos fe ciego que los ateos. Entonces, creer no es lanzar una moneda al aire, es reconocer que si Dios es la existencia misma, si discutamos su existencia, sería como cuestionar la luz, mientras el sol nos alumbra el rostro. Y esto no sé si es tan importante, pero estaba pensando que si Dios es la definición de existencia y existió antes de la existencia, entonces debates acerca de la existencia de Dios casi ni tienen sentido. No sé si eso tenía sentido o no, pero... Y finalmente, quiero ver, y yo sé que todo eso es en parte muy básico, pero también en parte muy fundamental. ¿Por qué los otros dioses no funcionan? ¿O por qué creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob en lugar de Zeus o los dioses de Egipcio? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Y hice un poco de los otros dioses y algunos dioses que son muy famosos son los dioses griegos, por ejemplo. Y una diferencia, o la diferencia primaria entre Dios y esos dioses, aunque yo sé que hoy en día no hay muchas personas que creen en esos dioses, pero inventan dioses parecidos de la naturaleza. Y, por ejemplo, de los dioses de griego, Zeus no es eterno ni autoexistente. Es hijo de Crono y Raya y nieto de Gaia y Urano. Y podemos decir que llega tarde a una fiesta que él no organizó. Y estoy enfocando en Zeus porque creo que es el más poderoso en un sentido de los dioses, de los griegos. Y también Zeus incluso puede ser derrocado, como él mismo derrocó a Crono, que estaba antes de él, lo que demuestra que su poder es prestado, no absoluto. Y he escuchado eso también en lugares seculares. Dicen, existe Dios y ellos preguntan, ¿cuál Dios? Y voy a decir que quizás hay un Dios de que no he estudiado, pero la mayoría de dioses que las personas por toda la historia adoraron son completamente inútiles para explicar la fundación del mundo porque no son autoexistentes. Es como decir que los extraterrestres pusieron vida en este planeta. Y hasta en algunas universidades dicen eso. Pero todavía tienen que explicar de dónde llegó, pusieron los extraterrestres en el otro planeta también. Y es lo mismo con los dioses de los egipcios. Atum, que es uno de los dioses primarios de los egipcios, pero él emerge de las aguas preexistentes de Nun y un montículo Ben donde posase. Es decir, o el punto es, aún el dios que es supuestamente autogenerado depende de un escenario previo que él no controla. Y eso es lo mismo hoy en día con los eh, seculares que dicen primero tuvimos una, no sé cómo se dice, primordial soup, una sopa primordial que de dónde llegó la vida. Lo mismo que los egipcios. Su Dios llegó de una agua preexistente. Pero ¿por qué existe este agua? ¿Y cómo de eso salió vida? Entonces no ha cambiado mucho, en verdad. También los dioses de los de India también son inútiles.
son, casi todos representan algo de la naturaleza. Uno representa el sol, uno el fuego, uno el viento, uno la tierra, uno las aguas del río. Y uno tiene dioses de ríos específicos. Y yo veo que leímos acerca de esta práctica en la Biblia también, que solo están adorando a la naturaleza, están adorando a la creación en lugar del creador. En Romanos capítulo 1 podemos ver lo que Pablo dice acerca de eso, o lo que Dios dice a través de Pablo acerca de eso. Dice en Romanos 1, vamos a empezar en 24. Dice, por lo cual Dios los entregó a la impureza y en la injuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Y también hoy en día siguen haciendo eso. Y quizás estoy enfocando demasiado en universidades, pero si ustedes van a una universidad, y hay muchísimos en Boston, aparte de algunas locuras acerca de como sexuales, como transgéneros y todo eso, una de las cosas más que se enfoca más es el medio ambiente. Y el medio ambiente es importante, pero su religión o parte de la religión secular hoy en día es que la planeta va a terminar si no protegemos el medio ambiente. Y hasta hacen sus sacrificios porque cambian sus popotes de plástico a papel. Y no tengo nada contra eso, pero realmente yo creo que están haciendo lo que hicieron eh, los paganos por toda la historia. Porque no creen en Dios, reemplazan su propósito en la vida con la naturaleza, en lugar de lo que está más fundamental que la naturaleza. Esa es mi propia interpretación. Imagino que si hablas con la mayoría de los que son intentando proteger el medio ambiente, que están cambiando su forma de vivir y todo eso, no van a decir que están adorando a la naturaleza en lugar de Dios. Pero yo creo que realmente hay muchas personas que encuentran su propósito en la vida en eso. Y debemos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos dio, pero no es lo más fundamental, no es la base de nuestra existencia. Entonces, adoramos al Dios de Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob, porque Él es autoexistente. Él es el yo soy el que soy. No es un Dios o algo espiritual que describe algo de la naturaleza. No es algo que existió después de la creación del universo, sino es la definición de existir. Es lo que inventó la existencia. Y solo un Dios así funciona para dar respuesta a una de las preguntas más básicas que los seres humanos tienen. Los otros dioses nacen y pueden ser destruidos. Alquilan el universo. En verdad, los dioses paganos, su existencia depende de un universo que ya existió. Son completamente inútiles. Y si vemos en Isaías 44, versículo 6, solo me gusta este versículo porque representa quién es Dios. Dice en Isaías 44, 6, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero
y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y realmente ni puede existir los dioses falsos si Dios no existe. Si Dios fuera un ser más dentro de la creación, discutir su existencia tendría sentido. Él, él es la existencia misma. Negarlo equivale a preguntarse si el océano es real, mientras las olas te cubran hasta el pecho. Entonces, en resumen, hoy hemos vaciado la mochila cósmica. Hemos descubierto que solo puede llenarla aquel que, desde la zarza ardiente, declaró: Yo soy el que soy. Él es la única, de que yo sepa, respuesta a por qué hay algo en lugar de nada. Ninguna ley natural, ninguna explicación que he escuchado en la universidad, de, hasta sí, mi profesor de biología de evolución estudiaba en Harvard antes de enseñar en Tufts, y no he escuchado nada que explique por qué hay algo en lugar de nada, ni una explicación por qué existe la vida cuando ya tienes algo. Las dos cosas, en algunas de las universidades más respetadas del mundo, ni pueden describir o dar una buena respuesta a esa pregunta. Ningún ley, ningún mito y ningún accidente puede explicar eso. El yo soy el que soy, él mismo define lo que significa existir. Y como podemos decir, una entidad autoexistente que defina la existencia es requisito indispensable para describir o comprender el universo. ¿Y qué prácticamente podemos llevar de esto o de esta idea hoy? Aparte de que realmente Dios necesita existir, podemos aprender que Él sostiene y llena cada rincón de tu vida. Y quiero leer en Hechos capítulo 17, comenzando en versículo 22. Hechos 17, 22 dice: Entonces Pablo, y este es Pablo en Atenas, una ciudad de ateos y griegos, quizás con algo de adoración por los dioses griegos, pero también creo que muchos ateos. De todos modos, pusieron mucho respecto en las ideas, hasta quizás demasiado respecto en las ideas, en lugar de Dios. Y aquí Pablo está presentando una defensa de Dios, una presentación de Dios antes del pueblo en Atenas. Dice: Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Arápago, dijo: Varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en todos ellos por manos de hombres, ni es por manos humanas, puesto que Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos
y las fronteras y los lugares donde viven, para que buscarán a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos el linaje suyo. Siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Dos cosas. Primero, interesante que aquí Pablo no usa el, las escrituras del Antiguo Testamento. Solo es interesante que él sí practica lo que predica de cuando dice que ¿cómo se dice? Se convierte en todo para todo hombre o para ganar todo hombre. Y segundo, lo que dice al final, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Si Dios existe y formó el universo, necesitamos adorarle y hacer lo que dijo. Y también quiero decir, o que podemos aprender de eso, que todas las cosas en Él subsisten. Como dice en Colosenses 1 y 17, Colosenses 1:17, dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. No solo existió antes de la existencia del mundo, sino la existencia del mundo depende de Él. Debemos temer o tener muchísimo respeto por un Dios así. Así que al salir de este lugar, adora con gratitud al Dios que es antes que todo. Confía en que tus preguntas, que sean académicas, laborales, familiares, reposan sobre la roca de su ser. Podemos confiar en el razonamiento y la lógica porque tenemos un Dios que nos dio lógica. Fuimos creados por el mismo creador del universo. Y también ilumina a otros. Cuando alguien pregunta a quién lo llenó todo, ¿por qué existe algo en lugar de nada? Señala a la voz que aún arde sin consumirse la zarza y di, quien llenó todo es el yo soy, el que soy. Gracias por su atención. Vamos a cerrar con una oración y Dios y Padre Celestial, gracias por este día, gracias por todos los pendientes que nos ha dado, gracias por la iglesia en Lawrence, gracias por su hospitalidad, gracias por el universo, gracias por tu palabra que podemos aprender de dónde venimos y de contestar esas preguntas que tenemos y gracias sobre todo por el sacrificio de tu Hijo en la cruz y en el nombre de Él. Amén.